Hola, soy Alexio Carballeira, cirujano plástico de Lipedema Advanced Care. Os voy a explicar las conclusiones sobre nuestro último estudio acerca del lipedema, que se trata de un estudio a nivel español. Antes de contaros un poco en qué consiste este estudio, os voy a hacer una pequeña introducción acerca de qué es el lipedema. El lipedema está considerado como una alteración no inflamatoria de la grasa subcutánea. Fue admitida como enfermedad en 2018 y también tiene otros nombres como síndrome de la grasa dolorosa, adiposis dolorosa, síndrome de los dos cuerpos. Es una enfermedad del tejido conjuntivo laxo, en la que aumenta el tejido adiposo y se ve nodular y fibroso, sobre todo en glúteos, caderas y extremidades. Aparece sobre todo en momentos de cambios hormonales, cambios de peso y forma del cuerpo, incluyendo la pubertad, el embarazo y la menopausia. Puede ser muy doloroso e impedir de manera importante la movilidad. Es difícil de reducir el volumen con la dieta, con el ejercicio o incluso con la cirugía bariátrica. Afecta, se estima, entre un 12 y un 18% de las mujeres a nivel mundial y tiene una herencia autosómica dominante en un 60%. Se ha identificado un gen asociado, que es el gen de la aldoketorreductasa, y su diagnóstico es clínico, por la historia clínica, por la exploración física, también por descarte de otros posibles problemas y a veces se puede hacer una confirmación ecográfica. Entre los criterios diagnósticos más frecuentes se encuentran los siguientes: que sea casi exclusivo de mujeres, que es un aumento bilateral y simétrico de volumen en las extremidades, sin afectar a los pies y a las manos, un edema que no hace fobia, o el signo de Kaposi-Stemmer negativo, el dolor al tacto, a la presión, que sea proclive a hematomas, volumen resistente al cambio de peso, signo del brazalete, que es como una copa. Los brazos se ven afectados en solo el 30% de los casos, el edema empeora con la bipedestación o la ortostasis en verano, hipotermia de la piel y no se ve afectado por la restricción de calorías ni ejercicios, además de que se pueden ver telangiectasias. Desde la Clínica Fontana hemos llevado a cabo un estudio para averiguar cómo estaba el lipedema en España. Hemos distribuido un cuestionario a través de las asociaciones de pacientes y a través de nuestros canales digitales con el objetivo de ver la efectividad de diversos tratamientos, saber el estado actual del lipedema y las consecuencias de la pandemia sobre esta enfermedad. En este estudio hemos visto datos muy curiosos, como que un total de 1000 pacientes habían rellenado el estudio, de las cuales solo 717 estaban diagnosticadas. Un 32% no lo estaban. ¿Y qué hemos hecho con esos datos? Pues los hemos analizado también a ver en qué punto están de diagnóstico. A la pregunta de si la paciente está diagnosticada o no, hemos visto que un 67,1% lo estaban y un 32,9% no lo estaban. La mitad habían sido diagnosticadas por un cirujano vascular. El resto, pues un médico rehabilitador en un 10% y otros especialistas que no nos han concretado. Es muy curioso que la mitad de las pacientes habían necesitado ir a 3 o más especialistas para su diagnóstico y el 33,7% de ellas habían necesitado ir a más de 5 médicos. El número medio de los síntomas en las pacientes diagnosticadas era 7,3, mientras que en las no diagnosticadas era de 6,5. Nos ha surgido la duda, con tanta frecuencia de visita a médicos para conseguir un diagnóstico, qué hacer con el grupo de 352 pacientes que en realidad no estaban diagnosticadas, pero tienen mucho contacto con las asociaciones y se tomaron la molestia de rellenar este cuestionario. Y esto es lo que hemos analizado. Hemos visto que en ambos grupos de pacientes, tanto las diagnosticadas como las no diagnosticadas, los síntomas se agrupaban de la misma manera, por orden de frecuencia y por el síntoma en concreto, siendo el más frecuente la sensación de pesadez o piernas hinchadas, la no respuesta a dieta, la tendencia a los hematomas, no respuesta a ejercicio físico, dolor a la palpación, desproporción entre piernas o brazos, manos y pies no afectados, consistencia dura, nodularidad y dolor espontáneo. Analizando ambas muestras de pacientes y aplicando pruebas no paramétricas como la de Mann-Whitney, se concluye que la distribución del número de síntomas en ambos grupos es muy similar, con lo cual el grupo de pacientes no diagnosticadas con muy alta probabilidad se pueden asumir como enfermas de lipedema. Siendo más conservador con los criterios diagnósticos y si consideramos solo
cumplir 6 criterios diagnósticos para diagnosticar a estas pacientes del lipedema, pues entonces nos quedamos con una muestra efectiva de 969 participantes en el estudio. Se asume que todas estas que no tienen diagnóstico, pues probablemente no hayan ido a los 5 especialistas que probablemente le tocará visitar alguna para conseguirlo. Entonces, de esta muestra de 969 pacientes, hemos visto que el 99,8% son mujeres. La asistencia sanitaria más frecuente que tienen es, en un 41% de los casos, es la seguridad social, en un 22% es solo asistencia privada y en un 37% es ambas. En cuanto a las asociaciones a las que pertenecen la mayor parte de estas pacientes, hemos visto que Adalipe, Acbel y Linfacal son las más frecuentes. El grupo mayoritario de edad de pacientes de este estudio es entre 35 y 45 años, siendo casi la mitad de las pacientes. Su peso medio fue de 75,8 kilos, la altura 1,64 y su índice de masa corporal 28. Hemos encontrado que un tercio de ellas está en normopeso, otro tercio está en sobrepeso y otro tercio está en obesidad. La mitad de las pacientes tiene antecedentes familiares de mujeres afectadas y un 30% creen que los tienen. La edad de inicio más frecuente ha sido en la pubertad, en el 73% de los casos. Y la dificultad asociada que más presentan es dificultad para adquirir vestimenta en un 81%. Hemos visto en la encuesta que el lipedema más frecuente era el tipo 3, que afecta a muslos, caderas y pantorrillas, seguido del tipo 4, que afecta también a los brazos. Las enfermedades asociadas que presentan estas pacientes, pues la obesidad en un 28,1%, mientras que en las mujeres españolas en general es un 15,5%. El hipotiroidismo no difiere del resto de la población. El linfedema sí que está por encima de la población, está en un 8,6%, mientras que en el resto de la población es un 2,1%. El dato más curioso, desde mi punto de vista, es la prevalencia de la diabetes, que es solo un 0,8%, mientras que la prevalencia en mujeres españolas de cualquier edad es de un 6,6%. Esto es muy por debajo y esto probablemente venga explicado porque en estas pacientes el acúmulo de grasa es en las extremidades, mientras que la diabetes se asocia sobre todo a la grasa en el tronco. ¿Cómo sentó la pandemia a estas pacientes? Pues nos han contado que un 64% de ellas empeoraron en un 5,2 sobre 10 de puntuación. El 63% de ellas dicen que no pudieron mantener su tratamiento habitual y de media engordaron pues cerca de 3 kilos. Por orden de frecuencia de tratamientos realizados están la dieta antiinflamatoria, los ejercicios de bajo impacto, las medias de compresión, la fisioterapia descongestiva, la cirugía y la mesoterapia. El 52% de las pacientes usa medias planas y el 35% usa medias circulares. Luego el resto usan otros tipos de medias o combinaciones. El grupo mayoritario de pacientes ha seguido una dieta que hemos agrupado la cetogénica, la keto, proteica o sin carbohidratos. El siguiente grupo es la antiinflamatoria, sin gluten y sin lácteos. Luego hemos hecho otro grupo que es de saludable, frutas, verduras, mediterránea, y otro grupo que es el de otras, que es vegetariana, ayuno, hipocalórica, es un poco las otras dietas que no hemos encuadrado en las previas. La mayor parte de las pacientes que se han intervenido se han operado de pantorrillas, un 62,8%, seguido de los muslos, un 57,8%, y los brazos, un 16%. Que se hayan hecho varias zonas, un 11,7%. La mitad de las pacientes se intervinieron solo una vez, un 30% se intervinieron 2 o más de diferentes zonas, y un 5% 2 o más pero de la misma zona. Es decir, solo se han reintervenido la misma zona un 5,6%, a pesar de ser una enfermedad progresiva, y esto apoya mucho los resultados de la cirugía. Un 44% de las pacientes desconoce qué tipo de cirujano le ha realizado la intervención. El siguiente grupo más frecuente es que sea un cirujano plástico y seguido por cirujano general. ¿Qué técnica de liposucción se han realizado estas pacientes? Pues la liposucción asistida por chorro de agua, el wall
o aqualipo en un 65,4%, seguido de la liposucción tumescente. Al 90,6% de estas pacientes se le han disminuido los síntomas en la zona intervenida, en mayor o menor medida, de manera muy importante en el 63,9% de ellas. En cuanto a los tratamientos realizados y su grado de mejoría, hemos visto que la mayor parte de ellos por separado mejoraban entre un 25 y un 28% de manera radical de reducción de los síntomas, siendo el grupo que más se ha beneficiado de la mejoría el grupo que ha agrupado todos los tratamientos a la vez. A estas pacientes les hemos dicho que puntuaran del 1 a 10 la mejoría según cada tratamiento. El grupo que más ha mejorado fue la cirugía, con una puntuación media de un 7,8. Nuestras pacientes intervenidas nos han puntuado con un 8,7. ¿Y esto a qué creo que es debido? A que somos un centro donde tratamos de manera integral el lipedema, somos muy especializados, mientras que parte de las otras pacientes que habían sido intervenidas, tenemos acceso al personal que se lo hizo y nos consta que esos equipos no se dedican al lipedema, con lo cual esto explicaría la diferencia entre nuestro grupo respecto al grupo general. A la mesoterapia le dieron una puntuación de 3,5, a la radiofrecuencia de 3,7, siendo los dos tratamientos menos efectivos. El resto, a la fisioterapia, a las medias, a la dieta y al deporte, le han dado una puntuación en torno a un 5,5 sobre 10. Entonces, como conclusión de este estudio, podemos ver que en España hay un auténtico problema en el diagnóstico, hay muchas visitas a los especialistas para conseguirlo y hay que buscar el diagnóstico activamente. El manejo debe ser multidisciplinar, dado que ofrece los mejores resultados globales. Y la cirugía es uno de los pilares más importantes del tratamiento de esta enfermedad. Desde el Hospital Fontana queremos dar las gracias a las asociaciones de pacientes afectadas del lipedema por su colaboración en este estudio, ya que sin ellas no hubiera sido posible llegar a tantas pacientes y no hubiéramos tenido una muestra tan representativa de la población española.